Mi nombre es Luis Javier Vacarreza Cladera. Nací en La Paz el año 1956. Mi madre, una persona de Oruro, igual que mi padre contador de una empresa minera, Churquini Mines, y mi mamá, una persona que se graduó de abogado, pero trabajó toda su vida como profesora de colegios fiscales en La Paz y alguna vez ayudando a los bufetes grandes con exceso de trabajo. Estudié en La Paz, en el colegio alemán, muy cerca donde yo vivía en Sopocachi. Ahí pasé toda mi infancia y toda mi juventud. En el colegio alemán entré desde kindergarten hasta el bachillerato y forjé amistades muy grandes, muy lindas, que todavía perduran. Muy pronto estaremos celebrando con mi promoción los 50 años de bachiller. Después de salir bachiller, durante el periodo del colegio me interesaron mucho las matemáticas y la física a través de un profesor, el señor Alfredo Candia, que nos incentivó en estas ciencias. Me fui a estudiar ingeniería de petróleo a la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, el año 1975, graduándome el año 1980. Al salir de la universidad vi un anuncio de la empresa Dow Schlumberger buscando ingenieros recién graduados para trabajar como ingenieros de servicios petroleros. Después de 3 meses de entrenamiento en la ciudad de Santa Cruz, Dow tenía un centro de entrenamiento. Fui destinado a los Emiratos Árabes Unidos, al Emirato de Abu Dhabi, y estaba basado en el desierto de Abu Dhabi, trabajando en servicios petroleros, cementación, estimulación, fracturas, pruebas de pozo, inclusive estimulación con botes en el Golfo Pérsico. Después de un tiempo de estar allá, 2 años, decidí volver a estudiar entre la universidad nuevamente en los Estados Unidos para hacer una maestría en ingeniería de gas, y me matriculé al Illinois Institute of Technology en Chicago para estudiar en el Institute of Gas Technology, que era un instituto localizado en la Universidad de Illinois. Después de eso conocí a mi esposa y en la universidad tuvimos que volver a Europa. Ella todavía no había terminado, entonces me fui con ella acompañándola a la ciudad de Aberdeen. Casualmente era un lugar petrolero con mucha actividad en ese entonces. Cuando estaba en Aberdeen ingresé a la empresa Anadril Schlumberger, donde fui mud logger. Trabajé de mud logger y con los primeros sistemas de MWD que se estaban usando en esa época. Estamos hablando del año 84. Después de un tiempo retorné a Bolivia con mi esposa esta vez y entré a trabajar a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Inicialmente en el Distrito Sur como ingeniero ayudante de residente en los campos de Vuelta Grande, y después en el Distrito Centro como ingeniero residente en los campos de Bulo Bulo, Santa Cruz, Girar y Cascabel. Y tuve la fortuna también de trabajar en el proyecto geotérmico Laguna Colorada, donde se hicieron 3 pozos gasíferos geotérmicos. Una experiencia maravillosa en un lugar espectacular de nuestro país. Después de estar un tiempo en Bolivia, apliqué a una beca al Reino Unido y empecé a estudiar una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Brunel, basada en el sureste de Londres, con un programa de negocios del Instituto Henley. Y además hice un diplomado en el Colegio de Estudios Petroleros en gerencia y manejo de recursos petroleros en la ciudad de Oxford. Cuando estaba terminando esta maestría de negocios, vi un anuncio de la empresa Shell buscando ingenieros con cierta experiencia y con conocimiento de negocios. Entonces apliqué y entré a Shell a trabajar en la ciudad de Aberdeen, donde yo vivía casualmente, en el centro de diseño de pozos para el Mar del Norte. Después de un tiempo como diseñador de pozos, particularmente de pozos de alta presión, alta temperatura, salí a los pozos a trabajar, primeramente como
supervisor nocturno de perforación y luego como supervisor mayor. Después de un tiempo fui enviado a Venezuela a trabajar en el lago Maracaibo, en los primeros pozos que hacía Shell como empresa privada después de la nacionalización. Después de un tiempo en Venezuela, alguien me contó, un amigo me contactó que que Maxus YPF estaba buscando un gerente de perforación en Bolivia. Mandé mis papeles y tuve la fortuna de entrar a la empresa Maxus YPF en Bolivia, manejando inicialmente como gerente de perforación los campos de Paloma y Monteagudo, posteriormente el campo también de Margarita. En ese entonces, en Bolivia, Maxus tenía 6 equipos de perforación, trabajando continuamente. Primeramente, un equipo en Monteagudo, 2 equipos en Margarita y 3 equipos en Paloma. Una experiencia maravillosa que me permitió trabajar en uno de los proyectos más importantes, que fue el proyecto Margarita. Hacia el año 2000, Shell me volvió a contactar para esta vez ir al Mar del Norte a trabajar en Noruega, donde me moví con la familia como gerente de perforación, de operaciones de perforación en la costa noruega, trabajando en pozos de aguas profundas y de alta presión. Ahí se descubrió el proyecto PL255 Onyx, que todavía es un proyecto que está en desarrollo, es un proyecto pequeño, pero muy interesante. Después manejé también al mismo tiempo proyectos en Irlanda del Norte, Irlanda del Oeste, perdón, en la zona de Corrib, un proyecto de intervención, y en Nigeria, donde viajé continuamente en Port Harcourt para un proyecto de alta presión, alta temperatura de aguas someras que se llamaba Coronam. Después de 5 años en Noruega me enviaron a Brunei, donde tuve la fortuna de trabajar en tecnología de punta, como son los pozos serpenteantes del campo Champion West, de 8.000, 9.000 metros de profundidad. Y estuvimos trabajando también en pozos tipo anzuelo, donde el ángulo final es mayor que 90 grados, y en pozos conductores conectores que permiten conectar la costa hacia el mar a un pozo ya perforado. Esto fue muy interesante, una tecnología brillante que ayudó mucho al desarrollo de tecnologías posteriores como Geopilot en sistemas ARSS. Después de Brunei, entré a trabajar a una empresa más pequeña, Lundin Petroleum, como gerente global de perforación, basado en Ginebra, en Suiza. Como gerente global de Lundin Petroleum manejaba 10 países y en operaciones operadas y no operadas, como países con Noruega, Rusia, Tunisia, Indonesia, Malasia, Vietnam, Francia, Noruega. Un trabajo muy interesante de alcance global, donde me permitió trabajar con una operadora de tamaño mediano, como era Lundin, que luego se convirtió en la operadora más importante después de Equinor en Noruega. Es la segunda operadora más grande en Noruega hoy día. Hacia el final de mi estadía en Suiza, Shell me volvió a requerir para trabajar en aguas ultraprofundas de la Bahía de Santos en Brasil. Fui allá a trabajar y estuve en pozos exploratorios que son los pozos del Presalt, donde se descubrió el campo de Gato de Mato, un campo de tamaño mediano en la Bahía de Santos que actualmente está en desarrollo. También hicimos pozos en BC10 y Villupira-Salima, que son 2 desarrollos importantes de Shell en Brasil. Después de esta experiencia en Brasil, una experiencia muy interesante, digamos, al límite de la tecnología en aguas ultraprofundas, fui destinado a Australia para trabajar como gerente de perforación en el proyecto Prelude. El proyecto Prelude era un proyecto muy grande de 8 pozos de alto caudal, todos horizontales o de alto ángulo, que iban a alimentar a la facilidad de Prelude. La facilidad de Prelude es la estructura flotante más grande del planeta, que está alimentada por 8 pozos que además
Esta instalación permite el tratamiento del gas para convertirlo en líquido, ¿no? Entonces es una tecnología muy importante para zonas de campos de tamaños reducidos que no pueden ser conectados a la costa. Después de Australia, fui destinado a Kuwait y trabajé como consejero mayor de Kuwait Oil Corporation en pozos profundos, explorando gas. Al año de trabajar en Kuwait se me encarga el manejo de 6 pozos, de 6 equipos de perforación, junto con otros colegas de Shell y de KOC. Desde entonces se hace una campaña de perforación muy exitosa y se logran bajar los tiempos de perforación en 30 y 20%. Una vez que termina el proyecto de soporte técnico y operacional en Kuwait, me destinan a Egipto, en el mar Mediterráneo, en un proyecto de aguas ultraprofundas de alta presión, alta temperatura, que se llama Monto. Este proyecto, que realmente fue difícil técnicamente de ejecutar, con muchos problemas, pero llegamos a los objetivos que desafortunadamente eran secos, no había lo que estaban buscando, a pesar de que las arenas estaban allá. Trabajé en este proyecto con la punta de la tecnología de perforación ultraprofunda y con un sistema de Managed Pressure Drilling MPD que realmente es una novedad de perforación en aguas ultraprofundas. Hay muy pocos equipos en el mundo, quizás no más de 10, que hoy en día tienen esta facilidad de trabajar con este sistema. El año 2020, retorno al Reino Unido y me incorporo a trabajar basado aquí en Aberdeen con Shell, como gerente de operaciones de perforación del desarrollo del campo Aran, que son 4 pozos horizontales, y del campo Penguins, el campo Pingüinos, que son 8 pozos en el Mar del Norte, bien al norte. Es ahí donde me encuentro al momento. Trabajar en zonas, en el Mar del Norte, por ejemplo, es interesante no solamente por el desafío técnico. Hay zonas de muy alta presión, muy alta temperatura. Los pozos que yo trabajé en algún momento, los pozos de Shearwater, particularmente el pozo descubridor y el diseño de los pozos, se hicieron con presiones de cabezal de 11.400 psi y que realmente se demostraron después que esas presiones sí existían, que eran reales. No solamente está el desarrollo técnico, el desafío técnico, sino también está el desafío climático, medioambiental y regulatorio. Es un ambiente muy regulado y sobre todo muy supervisado, digamos, por las autoridades del Reino Unido. Asimismo, el factor climático es muy serio, es un mar muy agitado, el Mar del Norte, particularmente en invierno, donde las olas normalmente pueden alcanzar 25 o 28 metros. Entonces, es un desafío interesante, con mucho frío en invierno, pero un lugar hermosísimo durante la primavera y el verano. Dentro de los proyectos más interesantes que me ha tocado ejecutar, está sin duda el número 1 para mí, es el proyecto Margarita. No únicamente por el impacto que ha tenido en nuestro país, en mi amada Bolivia, sino por el impacto personal de desarrollar o de ayudar a desarrollar un campo con personal netamente boliviano, con personal netamente nacional. Un campo que tuvo muchos desafíos para nosotros, para poderlos perforar, pero que logramos desarrollar los primeros 4 pozos. Después tengo otro proyecto que es interesante, también entre mis favoritos, el proyecto Prelude en Australia, el desarrollo de estos campos de altísimo caudal de gas, y el proyecto de Shearwater, que es un proyecto de alta presión, alta temperatura en el Mar del Norte. Son proyectos muy interesantes, con mucho desarrollo, con mucho desafío técnico, que me formaron un poco como profesional. Una anécdota dentro de mi carrera: estábamos ya manejando los pozos de Margarita y habíamos descubierto el pozo Margarita 1
en ese momento. Faltaba ver la extensión del campo y con Asterio de Gaviria fuimos a ubicar la locación de donde íbamos a perforar el Margarita II. Después de ver las coordenadas, teníamos que dejar un mojón, alguna indicación para la gente de ingeniería civil para que indique que era el centro donde queríamos perforar, pero no había nada. Entonces yo me saqué el casco, lo llenamos de piedras y lo semienterramos en el centro del pozo. Bueno, después se descubrió, se vio la extensión del campo Margarita, que resultó ser un megacampo, y ese casco apareció luego en la vitrina de la Gerencia General de YPF Repsol en ese entonces como el casco descubridor. Todavía seguramente Asterio de Gaviria se debe acordar de eso, un gran geólogo que nos ayudó mucho en la operación de Margarita. Vivo en Aberdeen, una ciudad en el este de Escocia, al norte, muy bella, con mucha historia, sobre todo castillos y jardines, y vivo en una comunidad semi-rural que se llama Inverurie, al norte de Aberdeen. Mi familia, tengo 5 hijos, los 3 mayores ya fuera de la casa y 2 en la universidad. 2 de mis hijos han seguido mis pasos. Uno ha llegado a ser asistente de perforación con una empresa internacional de contratista de perforación y el otro también está en un contratista de perforación en Australia. Tengo un hijo en Australia, un hijo en Noruega que trabaja en digitalización, un hijo en Inglaterra y 2 los menores acá en Escocia estudiando arquitectura ambos. Uno en 3er año y la otra, la chica más joven, en el 2º año de arquitectura. La vida me ha dado muchas satisfacciones, particularmente familiares y profesionales y personales. El tener el desafío, la posibilidad y la fortuna de haber trabajado en 12 países, arrastrando mi familia por casi todos ellos, ha sido una experiencia inolvidable y formativa para todos nosotros. Agradezco a Dios la oportunidad que tuve de volver a Bolivia cuando volví y trabajar en el proyecto Margarita, que fue muy importante, como lo mencioné anteriormente. Vuelvo con asiduidad, con frecuencia a Bolivia, por lo menos una vez, si puedo 2 veces al año, donde me reencuentro con colegas, amigos y familiares que todavía me quedan en Bolivia. Desde el punto de vista profesional, he tenido la fortuna de trabajar con diferentes grupos técnicos, acumulando experiencia en 38 años de rotar por el mundo. En ese aspecto me siento muy afortunado. Como boliviano he llevado la bandera de nuestro país donde la vida me ha destinado. Gracias.